¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa. ¿Y qué pasó ayer? Fomentando la cruda realidad de la sociedad en México. Con mi amigo Sergio Apan Y mi comalle Isabel González. ¡Comenzamos! Hele, mi gente bonita, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Hoy jueves, viernes chiquito, viernes de esa sed de la peligrosa, pero bueno, hoy tenemos un jueves serio, muchachos, créanlo, ¿por qué? Porque vamos a tener una información bien interesante, tenemos un invitado que nos trae un contenido muy importante. Y bueno, para que estén todos atentos, nuestro auditorio esté atento. Pero bueno, antes que nada, quiero mandar saludos a todo nuestro auditorio, a toda la gente que nos escucha a través de Promo Estéreo. Y también agradecimiento a nuestra amiga de la producción, que siempre está con nosotros, la Chelis, apoyándonos y que ya se fue por la ronda de las copas, de las bebidas hidratantes. Nah, es broma, ¿eh? Pero bueno, se me queda viendo aquí el invitado y dice, se va a poner bueno esto. Pero bueno, el día de hoy, espero que estén muy bien. Tengo aquí a mi querido amigo Quique Cárcega, mi compañero, colega y que me apoya muchas veces en este programa. Amigo, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Muy buenas noches a tu auditorio de ¿Y qué pasó ayer? ¿Y qué pasó ayer? Ya no te quiero contar qué pasó ayer porque pasó algo muy padre. No, ahorita me lo platicas, ¿eh? Me lo tienes que platicar. Saludos para Chely González, nuestro ingeniero en audio en cabina. Es todo. Saludos para todos los cronistas deportivos, que ayer fue nuestro día del cronista deportivo. Al Narra Herrera en especial y a todos nuestros demás compañeros, Dante Alejandro, Carlos Cos, Julio Colchado, el Chilaquil, Enrique Escárcega. Ese no. ¿Es chafa o qué? Ese es como Wednesday Addams, es insensible. Es nena, ¿no? No, se nena le corre no. la media. No es nena, no, es insensible. Bueno, es que aquí nuestro invitado va a decir que qué onda con nosotros, pero uno de los toques de este programa, ingeniero, es que tiene un toque picosón, pero hoy nos vamos a portar decentes. Hoy nos vamos a portar serios, porque en verdad tenemos una información muy interesante. El día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Daniel Guijosa. Él es terapeuta de un instituto, de un centro de rehabilitación que se llama Akasha. ¿Cómo estamos, Daniel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Hoy nos vas a traer información bien importante, porque seguramente ustedes han escuchado este tipo de instituciones. Además, antes que nada, antes de hablar de toda la información, porque tenemos que aprovechar el tiempo, hoy día creo que el tema de las adicciones es el pan de cada día, ¿no, Daniel? ¿Qué opinas al respecto? Así es, uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad es el problema de las adicciones. Y bueno, nuestro país pues no se queda atrás, ¿no? Estamos hablando de que cuando un adolescente tiene un acercamiento con una sustancia, ¿verdad? Se expone a la posibilidad de generar la enfermedad de la adicción y aparte otro tipo de trastornos mentales. Claro. Es algo muy grave. Pero bueno, al final, sí, perdón, Quique. Tal vez podría comenzar diciéndonos, Daniel, en términos breves, para entenderlo con bolitas y palitos. Y manzanitas. Y sobre todo para los jóvenes de hoy en día. ¿Qué es la adicción, ingeniero? Es correcto. Ok. La enfermedad de la adicción, como lo reporta la Organización Mundial de la Salud, es un padecimiento a nivel emocional, mental y físico. Es una enfermedad que viene gestándose desde prácticamente la infancia, muchos años antes de empezar siquiera a consumir, cuando un niño simplemente no tuvo la capacidad de gestionar ciertas emociones en su vida. Las estanca, las reprime, empiezan desde luego primero las conductas, mucho antes del consumo. Empiezan pues las manipulaciones, las mentiras, la rebeldía, el aislamiento, muchísimas Más o menos de qué edad decías. Entre 7 y 9 años en promedio es cuando empieza a gestarse esta enfermedad.
No estoy hablando del consumo. Muchas personas piensan que el consumo es realmente la gravedad, cuando simplemente es el síntoma, el final de males más profundos que viene arrastrando la persona a muy temprana edad. Entonces, como quien dice, el consumo es la cerecita del pastel. Hay conflictos emocionales que no se resolvieron, que no se gestionaron adecuadamente, y ese niño va creciendo con una inmadurez emocional porque no ha aprendido a reconocer estas emociones. Las ha evadido, primero con conductas y ya después viene la etapa del consumo donde evaden la responsabilidad de vivir. O sea, sus conductas evasivas son por miedo, por vergüenza, por culpa, heridas emocionales que vienen a ser como el abandono, el rechazo, la traición, la injusticia, esa manera como ese niño percibió la realidad, y no exactamente que hayan sucedido como tal las cosas, pero ese niño no tenía de otra, así percibió la realidad, punto. Y años después tocan una sustancia que les da alivio temporal a todos estos males. Obviamente, como hacen un clic con esta sustancia, pues se empieza a hacer más frecuente el consumo, esto se vuelve crónico, se vuelve progresivo, y definitivamente que si no se detiene, pues los desenlaces son muy tristes, ¿no? Es una enfermedad como tal, no es un vicio. Muchas personas piensan que es pues con terapia no pasa nada, se le va a quitar, o los quieren castigar, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que la población sepa, ¿no? Que estamos hablando de una enfermedad trifásica, física, mental y emocional. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre un vicio, como bien mencionabas ahorita, que es una enfermedad, o bueno, la adicción es una enfermedad, no un vicio? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra vicio y la adicción o la enfermedad de la adicción? Claro. Un vicio es un hábito perjudicial, es un hábito que causa perjuicio a la salud mental o física de la persona, pero pues finalmente es por tapar algo. Hay un vacío previo a esto y bueno, pues empiezan obviamente enviciándose con esa situación. Si esto continúa, se puede después entrar en una dependencia. O sea, las fases del proceso adictivo es, primero se usa, se experimenta. Uh-huh. De ahí nos vamos al abuso. En el caso de los vicios, pues estamos hablando de una persona que abusa. Aún todavía no se genera la enfermedad. Y ya la tercera, pues es ya una dependencia psicológica y física. Sí, que ya tiene... Una o las dos. Que ya tiene repercusiones físicas cuando no se consume. Sí, una persona que ya no puede parar de consumir porque el organismo le exige, no le pide consumir, pues estamos hablando ya de un problema grave que necesita ser atendido. Y con alternativas obviamente profesionales. Es bien importante este tema, la profesionalidad que se debe de llevar para atender esta enfermedad. Claro. Por eso recalcabas, por eso recalcaba, Inge, esta parte, ¿verdad? La historia, la cultura en México nos enseñó que las generaciones pasadas de padres castigábamos al adicto. Uh-huh. Lo llevábamos a un castigo porque no estaba dentro de la norma de los límites de educación que yo le había dado como padre hacia mi hijo. Y lo que usted nos está diciendo en palabras anteriormente es: el adicto necesita ayuda, no necesita ser castigado. Ahonde un poquito en el tema, por favor, ingeniero. Claro que sí, Enrique. Desde luego que esto está muy estigmatizado en nuestra sociedad. Obviamente que el resultado de las conductas adictivas, el resultado de las conductas de peligro, los lleva a muchos de ellos a delinquir. Y obviamente los vemos como la escoria social. Cuando atrás de estas vidas hay un fondo de dolor muy, muy grande. La pregunta es, ¿a un hipertenso se le castiga? ¿A una persona que tiene cáncer se le castiga? No. ¿A alguien que tiene diabetes se le castiga? Pues es exactamente lo mismo, es una enfermedad. Inclusive dentro del trabajo, Isa, déjame decirte que hoy en día, por ejemplo, al sindicato que yo pertenezco, se le da un trato diferente a las personas con diabetes, ¿sí? Porque sabemos que tienen una condición física que los va a limitar en ese sentido. Entonces, lejos de un castigo,
debe haber una consideración y obviamente uno también tiene que empezar a aprender a vivir con enfermedad y tratar de resolverla o mantenerla estable. Exactamente. Obviamente que ha ido cambiando esto, ya gracias a la cultura preventiva que también se ha desarrollado. Nosotros somos parte también de esta cultura de nueva generación, de hacer ver que esto se trata de una enfermedad y como enfermedad hay alternativas, hay tratamiento para ellas. ¿Tiene solución? Claro que sí tiene solución, pero es un contexto global. Hay que ver que el consumo de sustancias ya es la cereza del pastel, la punta del iceberg, de males más profundos. Si nosotros nos abocamos solamente al consumo, pues la persona a lo mejor se desintoxica nada más, pero ¿qué va a pasar con todo ese conflicto de raíz que no hemos tratado directamente? No se le debe de castigar, pero desafortunadamente el problema llega a ser tan grave en familia que a veces no hay opciones. Los papás, los que no hermanos... aceptan, ¿no? La familia no acepta que ellos tienen... Pues finalmente la familia, me incluyo, pero por no... Podemos nos repercutimos mucho en este tipo de que alguien que tiene un problema, un síntoma, una depresión, un trastorno y que no lo sabe manejar y que no lo apoyemos y al contrario, más que apoyarlo, lo criticamos. Exactamente. Y a lo que voy es que la familia a veces no aceptamos que también, perdón la palabra, pero también la cagamos, ¿no? Claro. Para no apoyar a la gente cuando necesita una ayuda. Y entonces es cuando viene todo ese proceso que estás mencionando, ¿no? Exactamente. La regla de oro es que atrás de un dependiente siempre hay uno o varios codependientes que facilitan que la persona continúe en este estilo de vida. En mi punto de vista, la diferencia de un dependiente y de un codependiente solamente es la droga o la sustancia. Porque todas las demás características las tiene. Sí. Ingeniero Daniel, esto me lleva a preguntarle lo siguiente. Como familiar, cuando tengo a alguien en la familia adicto, mi ignorancia me lleva al temor. Y ese temor me puede llevar a muchas otras cosas. Esta ignorancia de no adentrarme a saber qué es lo que está pasando con mi familiar. Esto que usted nos dice como introducción de decir, desde el pasado, o sea, esto no es... Ayer me volví adicto. Así es. No. Esto lleva un cauce, lleva un horario, lleva un proceso. Entonces, creo que como familiar tenemos que entender, y lo vamos a platicar más adelante por lo que estábamos platicando fuera de micrófonos, tenemos que ser parte integral de este proceso de rehabilitación. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? En el caso del adicto no hay cómo ocultar que hay una enfermedad porque hay un consumo grave que lo está matando al muchacho o a la muchacha. ¿Sí? Pero en el caso del familiar no está ese cuerpo del delito. Entonces, a veces para las familias es más difícil aceptar que hay victimización, hay control, manipulación, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando suceden este tipo de situaciones, cuando ya ven a su hijo ya muy mal, empieza el cassette a recordar, ¿no? ¿Qué mal hice? ¿Qué hice mal? Y empieza la culpa. La culpa y el temor que tú bien hablas, pues los hace obviamente cegarse y decir, no, pero el problema es él es el que está consumiendo, yo le di todo. Claro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño, por ejemplo, es sobreprotegido, ¿no? Y muchas veces los padres lo sobreprotegen porque a lo mejor, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, porque a lo mejor es el más débil. A lo mejor a los padres los educaron con mucha rigidez, con mucho dolor, y quieren evitar también, más bien quieren evitar que sus hijos vivan las mismas experiencias. ¿Cómo? Pues a lo mejor sobreprotegiéndoles, dándoles lo mejor. Y me queda claro que todas las familias dan amor. O sea, todos los padres a su manera dan amor. Pero a veces ese amor viene muy sobredimensionado o a la inversa. Entonces, cuando estamos sobreprotegiendo al niño, hay un mensaje muy claro que procede del inconsciente. El inconsciente, como ustedes saben, es esa parte oculta. Nadie tiene control, ningún ser humano tiene acceso a ese inconsciente de manera directa. Que ese mensaje taladrante está mandando un mensaje que le dice al niño o al adolescente, a ti te resuelven todo, porque eres un inútil. Por eso te dan todo, porque tú eres incapaz de lograr lo que quieres en la vida.
no lo perciben de manera inconsciente, pero de esa manera. Imagínense cómo crece ese adolescente, con una autoestima muy baja, con una inseguridad gravísima y con muchísimos miedos, que no le queda otra opción más que buscar, obviamente, algo que modifique su realidad, porque su realidad no le gusta. Y muchos de ellos acaban haciéndolo consumiendo drogas, o hay otro tipo de adicciones que son las adicciones comportamentales, adicciones a la comida, adicciones al sexo, alcohol, adicciones al juego, adicciones a las compras compulsivas. Adicciones al deporte, por ejemplo, la vigorexia, que es una de las adicciones también que matan. Sí, por todas supuesto. todas son dañinas. a los cronistas a los cronistas deportivos que no paran de hablar, eso también puede ser una, ¿no? Al rato te platico un ejemplo. Oye, pero fíjate que ahorita que mencionas eso, yo tengo una amiga que la hija, se me vino a la mente, y tienes toda la razón, o sea, la amiga a la hija le dice, no, es que quiero hacer esto, no, es que tú no puedes, a ti no te sale, tú no puedes hacerlo, dile a fulana que lo haga. Y la hija tuvo una hija, y la mamá todo el tiempo, ve con tu mamá, ya la mamá ya la castigó, no la castigues, vente. O sea, todo el tiempo le quita autoridad, todo el tiempo la tacha como inútil, todo el tiempo y ya estuvo en un centro de rehabilitación por alcoholismo. Pues sí. Por alcoholismo. Pero lo peor del caso es que la mamá no lo aceptaba. La mamá dijo, es mi amiga y la aprecio, pero sí, dice, es que nos mandaron con el psicólogo, pero yo no estoy mal. Yo no estoy mal. A mí la verdad me dice la psicóloga no sabe, la psicóloga no sabe. ¿Cómo es posible que nadie sepa manejar sus emociones? Y no lo acepta, hoy día no lo acepta. Afortunadamente estuvo como 4 meses internada y salió y bueno, ahí va, ¿no? Pero la conducta de la mamá pues sigue siendo la misma. Exactamente, es que es muy difícil para la familia Ay, aceptar ¿qué haces? Tienen que separarse Nosotros porque somos está el factor ahí. Nosotros somos muy determinantes al ingreso de un paciente y decimos que si la familia no se integra de manera sinérgica a este proceso, no sirve, porque como decía hace rato, la culpa, la vergüenza, el miedo también hace que la familia se ciegue y no vea más allá. O sea, hay un tema con las mamás y nosotros con mucho respeto, con mucho amor, también les hacemos este tipo de comentarios, ¿no? Señora, es que pues si toda la vida le has solucionado a su hijo sus problemas, claro, ¿cómo quiere que haya generado madurez? Hay un tema también importante. Un adicto, ya cuando tiene un consumo crónico y progresivo de las sustancias, que ya hay una dependencia psicológica y física, genera dos tipos de inmadurez. Una biológica, porque cuando se ingresa cualquier tipo de sustancia psicoactiva, desde el tabaco, alcohol, la que sea, antes de los 23 años, se corre un grave riesgo de generar trastornos mentales. Y aparte del trastorno de uso de sustancias. ¿Por qué? Porque la parte del lóbulo frontal cerebral aún no termina su proceso biológico natural de madurez, sino hasta los 23 años. Entonces se frena esa madurez biológica, lo altera. Esta parte del cerebro, el lóbulo frontal, nos hace prever de consecuencias, nos hace dimensionar el alcance de nuestros actos, de alguna manera es la parte ejecutiva de un ser humano, ¿no? O sea, nos hace analizar, por eso incluso lo tenemos acá adelante, porque obviamente si yo veo un precipicio no me voy a acercar, voy a tener cuidado, voy a tener protección. En el caso de una persona ya enferma de esto, ya no dimensiona el alcance. Entonces lo mismo les da robar, lo mismo les da hacer lo que tengan que hacer, las conductas de peligro, ¿no? De alto riesgo que tienen. Oye, ¿será que se convierte en un sociópata o psicópata? ¿O no tiene nada que ver? Esa es otra vertiente. No, ese es un tema psiquiátrico que... No tiene nada que ver con las adicciones, no va a una cosa. Digo, porque también el sociópata pues actúa sin culpa, sin remordimientos. Sí, pero ese es un tema... un trastorno totalmente diferente. Es un trastorno totalmente distinto, previo a un consumo de sustancias, no tiene que ver nada el consumo. No es como una consecuencia de... es un problema psiquiátrico. Ok. Ingeniero Daniel, ahorita que tocaba usted el tema acerca de
Esto que usted lo dijo lo oí hace muchos años y ahorita lo recordé cuando usted lo mencionó, de que no se desarrolla el lóbulo parietal. Frontal. Es cierto, o sea, yo recuerdo en el pasado decían que no se debía de beber alcohol antes de cierta edad, porque lo argumentaban diciendo que no teníamos la suficiente madurez para saber lo que era tomar para alcohol. medirlo, ¿no? Para medirlo. Ajá. Pero aquí está la explicación científica. Es correcto. Aquí está la explicación científica, ¿por qué no? Y me remonto a pensar cuando hubo las campañas de que nos decían, no le des azúcar a los bebés, porque lo vuelves adicto al azúcar. Correcto. Esto llega pasando lo mismo, ¿no? Viene pasando igual. Exactamente. Comentaba hace rato, hay dos tipos de inmadurez. Una, la que comentas tú, la biológica, que es se frena esa madurez, Ajá. y la otra es la madurez emocional. Ese niño aprendió a evadir la responsabilidad de vivir todo tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque hubo grietas emocionales donde le generaron eventos traumáticos, el dolor, la pérdida, golpes, separación de sus padres, y desde ahí aprendió una manera de evadir la responsabilidad de vivir. O sea, todo lo que tenga que ver con la tristeza, el dolor, la angustia, estrés, todo, huye de ellas. Primero lo hace a través de conductas. La rebeldía es un claro ejemplo. Cuando un niño es muy rebelde, está escondiendo atrás todo ese conflicto emocional que viene arrastrando. Ya el consumo viene al final. Entonces, esas son las dos tipos de inmadureces que hablamos nosotros. Por eso, en un centro de tratamiento profesional, tenemos que hacer un trabajo reeducativo prácticamente. Que él aprenda a reconocer a flor de piel, o sea, sin sustancia, sus emociones, aprende a expresar. La palabra adicción, en su etimología, tiene muchas definiciones, pero una de sus etimologías es dicción, hablar, no hablar. Y eso es muy importante, porque un niño que no tuvo la capacidad de expresarse, que no tuvo la capacidad de comunicarse adecuadamente, no supo canalizar esas emociones que tenía, pues de ahí viene por eso el término. Entonces, es muy importante que hablemos de esta parte y bueno, volviendo al tema de la estigmatización, o sea, los adictos pues siguen siendo estigmatizados, no señalados, Oye, marginados. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita que hablabas también del tema de la educación, yo creo que hay un tema generacional en nuestra generación, y me incluyo con que supongo que también contigo, que nos reprimían mucho. Había una educación que nos reprimía, no puedes, no debes hacer. Ay, pero que me gusta el fútbol, soccer. No, pues no, porque tienes que estudiar médico, porque tu abuelo, tu bisabuelo y yo estudiamos medicina, tienes que estudiar medicina. O sea, nos reprimían de muchas formas. También con los amigos, ¿cuántas personas nos decían, no, tú no puedes salir a la calle porque a la calle solo juegan los niños. Las niñas no salen a la calle a jugar. Cosas de ese tipo que yo creo que sí nos han afectado. Mi pregunta aquí sería, bueno, hago esta acotación porque generacionalmente hablando, hay un aumento en nuestra generación o en las generaciones actuales, y de qué aspectos o qué argumentos o factores estarían interviniendo para que haya más en cada época. No sé si me doy a entender. Claro. Hay aspectos socioculturales, y hablando específicamente de México, que marcan también esta situación, como bien lo estás diciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cultura del cine mexicano, ¿no? Ajá. Estamos acostumbrados, por ejemplo, en la época de oro, a ver al macho, al charro, tomando, y con mujeres, Sí. ¿no? Entonces, esos aspectos son, o sea, si eres hombre tienes que tomar, Ajá. si eres hombre tienes que tener el tequila en la mano, a lo mejor golpeador o muy mujeriego, ¿verdad? Vamos creciendo con todo ese tipo de aspectos socioculturales. No somos el único, obviamente en otros países pasan cosas similares, pero en este país es muy complicado. El alcohol, que está legalizado, obviamente en nuestro país es algo muy común. Claro. Y si no tomas, entonces no eres hombre. Sí, claro. Y otro tipo de aspectos, el que los hombres no lloran. Ándale. Entonces, cuando vas creciendo, no. Tú tienes que ser fuerte, porque tienes otros hermanos más pequeños y tienes que ser el que los tienes que llevar. Eres el responsable. Eres ¿no? el responsable. La cabeza de la casa. Entonces aprenden
a reprimirse desde chicos. Y eso es lo que a lo mejor en las generaciones anteriores pasaba. Generaciones pasaba, ¿no? Mucho eso. Entonces, hoy en día creo que esto está cambiando. Sí, está cambiando porque también el ver toda esta sintomatología, el ver ya la gravedad de estas enfermedades, como la enfermedad de la adicción, nos tiene que llevar sí o sí a una reflexión. ¿Qué vamos a hacer con este problema que estamos enfrentando? Ingeniero, cuando toca el tema usted de rebeldía, yo puedo remontarme a mi niñez. Sí fui un niño bastante reprimido. No estoy censurando la forma en que fui educado, porque pues así se educaba en aquel entonces. Dice Isabel bien, ¿no? A nosotros se nos restringían muchas cosas. Y sí cambia el perfil, ¿no? Porque yo de alguna manera me he enfrentado en las N cantidad de trabajos que he tenido, gracias a Dios, que hay compañeros que dicen, es que él es muy rebelde. Sí, es cierto. Cuando de niño se me prohibió hacer muchas cosas, de adulto se vuelve uno un rebelde, sin llegar yo a ser adicto. Gracias a Dios nunca se me hizo un vicio ni el alcohol ni el tabaco, nada, no he probado otras cosas que no han sido tabaco y alcohol, pero sí le cambia a uno la perspectiva en la vida, sí se vuelve uno rebelde y cuestiona mucho unas ciertas cosas, ¿no? La falta de atención. Entonces de ahí partimos. El mensaje que le tenemos que dar hoy a los que estamos como padres, a los que ya somos a lo mejor abuelos o bisabuelos, es tratar de entender qué está pasando con nuestra sociedad. Porque es muy fácil hoy dejarles libre el celular, el Netflix, la computadora, y ese es quien te va a cuidar. Yo ya no te cuido. Sí. Y entonces estamos generando una soledad muy grande en ellos, que hoy en día, ingeniero, hoy la droga la consigo en la esquina. Ese es otro tema, ¿eh? La consigo con el vecino. Bien fácil. Con mi vecino que es narcomenudista, porque lo sé, ¿no? Sé que mi vecino es narcomenudista. Qué casualidad que a las 11 de la noche pues está allá afuera esperando a la banda, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a convertirnos a un país ya no solo de trasiego de droga. Somos un país consumidor de droga y eso es grave. Y yo quisiera replantearle, no sé si nos vamos a ir a un corte comercial, Isa. No, vámonos. ¿Qué es la patología dual? Que nos explique, por favor. Sí, la patología dual es la concurrencia o concomitancia de un trastorno de uso de sustancias y un trastorno que se deriva de ellas mental. O bien hay un trastorno mental o trastornos mentales previos al consumo de sustancias. Cualquiera de las dos vías se conoce como patología dual. Es decir, en el mismo ser humano están conviviendo más de dos enfermedades asociadas con el trastorno de uso de sustancias. Este término viene de España. Los pioneros en patología dual son los españoles, en el que descubren que si no se trabaja profesionalmente el trastorno mental derivado del consumo de sustancias o previo al consumo de sustancias, o sea, se trabaja simultáneamente, la persona es muy difícil que salga avante de un proceso de rehabilitación. Entonces, esto relativamente tiene poco tiempo y en nuestro país también tiene muy poco tiempo, solamente hay 150, 200 por mucho especialistas en patología dual en nuestro país, lo cual es insuficiente para poder atender toda la demanda que requiere. En nuestra clínica, el responsable sanitario y el jefe de la unidad médico-psiquiatra es experto en patología dual, y esto de alguna manera marca la diferencia de los tratamientos. ¿Por qué? Porque hablemos del consumo del alcohol. La mayoría de las personas que consumen de manera crónica y progresiva el alcohol generan trastorno de depresión y ansiedad. Si no trabajamos paralelamente el trastorno de uso de sustancias y el trastorno dual, que es la depresión o la ansiedad, de nada sirve. Hay trastornos, por ejemplo, previos al consumo, como el trastorno bipolar, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de personalidad, que si no se trabajan simultáneamente al trastorno de uso de sustancias, la persona no va a salir adelante. Y esto marca una diferencia en el tratamiento de las adicciones. Desafortunadamente, como les digo, no hay muchos especialistas
Las comunidades terapéuticas en otros países latinos se desarrollaron más rápido que nosotros. De alguna manera, por ejemplo, en Colombia, Chile, Argentina, pudieron tener un poquito más de estrategias para controlar el narcotráfico. Siguen habiendo problemas graves allá, pero no son en las mismas dimensiones que en nuestro país. Entonces, ese tipo también de situaciones frenaron el que estas tendencias o este tipo de ayuda médica psiquiátrica llegara a este país más tarde que los otros. Entonces, las comunidades terapéuticas en Sudamérica están mucho más avanzadas que nosotros. Nosotros nos llegó ya un poco después, pero hoy en día, gracias a este abordaje médico-psiquiatra especializado en adicciones, o sea, no es una psiquiatría convencional, si no están especializados. Y es muy importante también comentarles a las personas que nos están viendo, si no están especializados en adicciones, la verdad es que no va a funcionar. Desafortunadamente, si no se tiene el conocimiento de la enfermedad, un médico que no está especializado, un psiquiatra que no está especializado, puede medicamentar algún fármaco que a lo mejor les quita la depresión, les quita la ansiedad, pero los va a hacer adictos a cosas mayores. Eso es muy importante. Yo tenía una amiga, una compañera que ella tenía problemas de epilepsia, tomaba medicamento pero aparte también era al límite border. Sí, trastorno límite de Exacto, personalidad. Y también de vez en cuando ahí le daba al rollo del pericazo y el alcohol lo consumía muchísimo. Imagínate, allá no es duales. Triple. Es que siempre... Sí, y hay más, he escuchado triple, mucha cuádruple. gente que están muy acompañadas de... O sea, sí lo he visto. Es que tengo problemas tomo para la ansiedad, tomo para esto, para la... O sea, sí es muy común que ahora se combinen estas, Sí. ahora que lo mencionas. Y además no es nada más psiquiátrico, es neurológico. La parte epiléptica es neurológica. Sí. Entonces hay trastornos duales ahí que también influyen a que la persona no pueda dejar de consumir. O sea, también por ese lado hay que ser un poco más empáticos con el adicto, porque hay quienes de fábrica ya vienen con trastornos, porque en su genética, y eso nos cuesta mucho trabajo a veces, cuando ya nosotros tenemos a un muchacho trabajando con él y al mes apenas la mamá nos está revelando de que su marido, que se separó hace muchos años, pues en su familia había suicidas, en su familia había esquizofrénicos. Exactamente. Sí. Y hasta que, seguimos avanzando y no nos informan correctamente. La esquizofrenia es genética también. Sí. Los trastornos límites también son genéticos. Entonces, el trastorno de déficit de atención, por ejemplo, con hiperactividad, que es previo al consumo, casi el 98% de las personas que tienen ese trastorno, después sí o sí van a consumir una sustancia. Si no es detectado este trastorno de déficit de atención a tiempo. Ya existe la paidopsiquiatría desde hace algunos años. Cuando un niño lo ves hiperactivo, moviéndose y todo, hay que ser también, obviamente, observadores, ¿no? Claro. Hay que pasar más tiempo con los hijos. Tú decías hace rato algo muy claro, ¿no? A veces agarramos el celular y ya no des lata. Toma. Claro. Y hay que ser más observadores, porque si un trastorno de déficit de atención bien detectado, no va a tener problemas el niño y va a tener una vida normal. Aparte para guiarlo, ¿no? Adecuadamente, Sí. porque si los papás no conocen el trastorno, no van a saber cómo guiarlo y al rato la consecuencia es que agarran el camino. Sí, pero hay cosas como que muy obvias, ¿no? Sí, o sea, claro, obviamente tú vas al supermercado y ves a niños correr, hacer relajo y no los paras con nada. Digo, no me quita de ir con un paidopsiquiatra para quitarme de dudas. O sea, hoy estamos viviendo, como bien lo dices, Enrique, un conflicto. La pandemia también nos dejó secuelas. Sí. La pandemia es una situación. Ahorita cada media hora está muriendo una persona por problemas hepáticos derivados del consumo de alcohol en nuestro país. Wow. Antes de la pandemia era cada 2 horas. ¿Y ahorita Ahorita es cada media hora, 4 veces más. Wow. Se incrementó el índice de mortandad.
Sí. ¿Cómo no va a sube ser mucha un gente. problema? Quiere decir que la pandemia también hizo lo suyo. Claro. ¿Por qué? La psicosis colectiva, la depresión Claro. que se agudizó, Totalmente. los problemas de ansiedad. Eso contrajo. El que no era adicto se volvió Sí, y el que ya sí. era, pues Le metió cronificó más. mucho más este problema, intensificó más este problema, haciéndolo más grave de sus atenciones. Pero bueno, Hemos tenido una introducción acerca de lo que es la adicción, de las consecuencias del pasado que no hemos podido comprender, pero ahora platíquenos. Cuautitlán Izcalli tiene el privilegio de tener Akasha, la clínica que usted Gracias. dirige hace 4 años atrás. Platíquenos sobre este proyecto de usted, de sus colaboradores, de sus compañeros. Platíquenos las bondades de este programa, de esta El clínica. sistema, el proyecto, sí, claro cómo, que sí. cómo funciona. Estamos ubicados en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli. Manejamos un modelo de tratamiento multidisciplinario en el área médico, psiquiatra, psicológica y terapéutica. En el área médica, como decía hace rato, especializados en patología dual. La parte psicológica es muy importante, especializada en adicciones, para identificar estas heridas emocionales que estaba hablando y pues obviamente trabajar en ellas y trascenderlas, ¿no? La parte terapéutica las dividimos en 4. Una, lo que es el acompañamiento de programación neurolingüística. En nuestro modelo incluimos este tipo de herramientas porque son altamente potenciales para hacer una reprogramación del pensamiento adictivo, tóxico, contaminante, que viene arrastrando al muchacho a lo largo de todos los años. ¿A qué me refiero? O sea, pensamientos de minusvalía, de fracaso, de no poder lograr sus sueños, no poder lograr sus metas. Son pensamientos ya que viene arrastrando. Y pues obviamente al no haber logrado sus sueños, sus metas, se frustra. ¿Y qué pasa con la frustración instalada? Pues inmediatamente van a buscar cómo consumir, ¿no? Entonces es muy importante la programación neurolingüística. Ahí aplican como un reseteo, más o menos, del disco duro. Exactamente. en palabras coloquiales. Mira, todos los seres humanos producimos, o más bien procesamos, un promedio de 60,000 pensamientos al día. Wow. El 90% de esos pensamientos son los mismos que ayer, los mismos de antier, los mismos que hace una semana. El 90%. El 90%. Quiere decir que cobra sentido que si nos enfocamos realmente en cómo pensamos, en el diario a vivir, creo que se pueden hacer muchos cambios importantes, que integren valor a nuestra vida. Entonces es muy importante, para eso nos sirve ser consciente de lo que estamos pensando. Un adicto vive una vida incongruente, porque piensa de una manera, siente de otra y actúa de otra manera. Entonces hay una incongruencia interna que no le permite, obviamente, ser flexible en la vida. Su pensamiento es obsesivo y ya después la parte compulsiva, que es el consumo, pues es lo que los lleva a caer en un centro de rehabilitación así. Es muy importante la parte del pensamiento. La consejería en adicciones es una profesión de la salud. Todos nuestros consejeros están certificados. Aquí se trabaja el desarrollo de habilidades para la vida. ¿Y cuáles son esas habilidades? Pues habilidades que se pierden con esta enfermedad. Claro. La tolerancia a la frustración, el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, la tolerancia a la frustración. O sea, muchísimas habilidades que se van perdiendo con esta enfermedad por la inmadurez emocional que estaba yo hablando hace rato. Se trabaja la prevención de recaídas, se le trabaja un plan de vida y una estructura para su reinserción social. El tercer eje son las terapias familiares. Como lo comentaba, si la familia no se integra, no esperamos buenos resultados. ¿Qué porcentaje de la gente que ustedes manejan, trabajan, la familia sí está integrada o no? O sea, ¿es fácil, no es fácil? No es fácil. En ninguno de los casos es fácil. Pero nosotros, de alguna manera, tenemos que ser algo determinantes desde el principio, ¿no? Porque obviamente mostramos evidencia testimonial de familias que han podido salir
gracias a que se integraron a un programa terapéutico. Claro. Y la diferencia de quien no se integró. Claro. O sea, hay cosas que nos marcan la diferencia en nuestro centro. Uno, pues, es la patología dual. El segundo es el acompañamiento con la familia. Y el tercero es el post-tratamiento. O sea, si la enfermedad no se generó, como bien lo dijo Enrique hace rato, de la noche a la mañana, pues también el proceso de recuperación se lleva su tiempo. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, nosotros ofrecemos un post-tratamiento, seguir acompañando a la persona en sus áreas de su vida. Una vez que se define un plan de vida en consejería dentro del centro, pues el acompañamiento de post-tratamiento, la idea es monitorear que ese plan de vida se cumpla y hacer los ajustes correspondientes conforme él vaya ya viviendo o palpando la vida real. Adentro de la clínica se llama rehabilitación, pero no es la recuperación. La recuperación inicia cuando ponen un pie afuera, porque es la realidad. En una clínica de rehabilitación no se preocupan por comer, están en un ambiente controlado, protegidos, están lejos de sus factores de riesgo, Claro. lejos de la red tóxica que los impulsa a consumir. Sí. Entonces, adentro van a aprender a conocerse a sí mismos, aprender estas habilidades, pero donde realmente las van a practicar en forma es afuera. Una vez pisando, híjole. Ahí está el reto. Sí, claro. Por eso es que de alguna manera nuestra tasa de recuperación es alta, porque sí seguimos. La idea es llevar al usuario como mínimo 1 año de abstinencia, que es, en términos clínicos, lo que se necesita en promedio para desintoxicar realmente en todos los aspectos. No nada más es una desintoxicación física. Aun cuando el alcohol se puede eliminar en sangre en 24 horas, pues hay una intoxicación mental también. Claro. Hay un pensamiento obsesivo, el insomnio, por ejemplo, el trastorno del sueño también. Todas las neuronas están atarugadas, ¿no? Vamos a leer un poquito, ingeniero, y que tu público, Isa, se lleve esto porque es bien importante. Sí, claro. Que nos lo llevemos hoy a la almohada para platicar con ellos rápidamente. Las fases del cambio de Acacia. Precontemplación. No somos conscientes del problema. Contemplación. Empezamos a cuestionarnos el cambio. Preparación. Decisión firme de cambio. Acción. Practicamos el cambio. Mantenimiento. Consolidación. Son las 4 etapas del programa de Acacia. ¿Es correcto? Es correcto. Oye, ¿cuántas veces? Yo tengo una duda y está increíble ese programa, la gente, ¿hay regresos? ¿Qué tan posible es que la gente, digo, yo sé que la idea del centro es que la gente se vaya, está en todo un proceso de rehabilitación, recuperación, rehabilitación y que no regrese, ¿no? A internarse o ¿cómo funciona esto? Perdón, soy un poco neófita en esta información de que qué tanto posible que regresen nuevamente porque ¿por recaídas? Exacto. ¿Por recaídas? Exactamente. Sí, desde luego que hay esta parte que es importante decirla. No existen, y esto que quede bien claro, no existen las recaídas accidentales. Claro. No hay. Todas las recaídas se pueden prever. Ahí está digamos que la clave para que la familia se integre y también conozca esta enfermedad. Hay focos rojos que se van observando, se van identificando antes que la persona vuelva a consumir. Cuando alguien muestra apatía, se deja tomar los medicamentos, empieza a postergar las cosas, empiezan a haber mentiras, empieza a levantarse tarde, a desvelarse y todo, hay que levantar la mano y decir, hey, algo está pasando. Lo primero que recupera un adicto es la autosuficiencia, si no trabaja un post-tratamiento, un mantenimiento, como dice Enrique, en las fases de tratamiento, de cambio. Sí, es muy importante. Sí, claro. Curiosamente, fíjate que las personas que han reingresado, que no son muchas, en 4 años hemos tenido 80 pacientes, realmente no es un volumen muy grande, porque además en nuestra clínica, para nosotros es más importante la calidad que la cantidad. Claro. Independientemente que la ley me permite tener hasta 20 pacientes en nuestra clínica. ¿Qué capacidad tenían? ¿20? Nosotros hemos manejado un promedio entre 10, 12 personas aproximadamente. Un volumen bastante. De esa manera podemos hacer un tratamiento más personalizado. Porque si bien es cierto,
comparten la misma enfermedad, todos los que se internan, pero los casos son distintos. Claro. Las familias son distintas. Exactamente. Los factores son totalmente distintos. Entonces, entre más hagamos el cuidado de analizar el caso por caso, vamos a tener una mejor alternativa. Hay algo que se llama episodios de consumo y hay algo que se llama reincidencia y hay algo que se llama recaída. Ujú. A nivel clínico, porque los programas también de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos hablan de otra cosa. Pero a nivel clínico, una reincidencia se la pasó en el centro de rehabilitación sin hacer nada y sale pues obviamente a recaer. O sea, Pero, no hizo nada. O sea, no hizo nada porque Nada. no se Porque le dio la gana. simplemente nada más nos dio largas, o sea, porque se comportó de una manera impecable. O sea, dijo lo que queríamos escuchar, prácticamente, ¿no? Sí, claro. No, si los adictos no se internan por tontos, son personas con un alto coeficiente intelectual, por encima del promedio de la población. Entonces, hay algo que se llama la reincidencia. Esos no hemos tenido solo 2 casos. La parte de el episodio de consumo, que sí salió y todo, no se dio mantenimiento, no fue a su grupo de autoayuda, lo que sea, y bueno, vuelve a consumir la sustancia. Pero ahí está el acompañamiento de consejería y el posttratamiento que vamos a ir monitoreando. Volviste a consumir, pero no es necesario internarte. Con reforzar esta parte del episodio, Claro. vamos a sacarte. La recaída, te digo, para que llegue una recaída, primero es una recaída emocional con todas estas manifestaciones que te mencioné hace rato, y ya después viene el consumo. Pero tenemos tiempo de identificar. La familia, cuando empieza a ver este tipo de actitudes, es cuando le tiene que llamar a su consejero con el que trabajó dentro de la clínica para decir, oye, estoy notando a fulanito que ya está apático, cambios de humor repentino, está intolerante, ya no va a su grupo y todo. Espera. Si ellos siguen el posttratamiento, el consejero abiertamente les va a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Claro. Y entonces evitamos que llegue esa que no regrese, ¿no? Y así, incluso las recaídas a veces pueden sentar las bases de una buena recuperación. ¿Sí? Claro. Lo ideal es que no. Sí, no lo se ideal dé. es que no. Dani, nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo volando, pero te vamos a volver a invitar. Con porque mucho gusto. Hay una cantidad de información que se queda a medias, porque sí, sobre todo ahorita para nuestra sociedad. Regálanos por favor tus redes sociales o toda la información necesaria para que nuestro auditorio pues, sepa dónde contactarse con ustedes. Claro que sí. Estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook como Akasha Centro, en Instagram como Akasha Live, en YouTube como Akasha Adicciones, nuestra web es www.akashamx.com, en TikTok estamos como Akasha Adicciones, y bueno, pues nos pueden buscar también a través del teléfono 55 44 34 21 98 o al teléfono 55 27 63 24 61. Un servidor, Daniel Guijosa. Ay, Daniel, pues qué increíble la información. Estamos así apanicados. Mi Quique, ¿con qué frase te despides o qué mensaje? Bueno, me despido rápidamente con 2 comentarios. La recomendación del día de hoy de ¿Y qué pasó ayer? Es Transporting 1996, una película maravillosa que habla acerca de las adicciones, de la anfetamina en una mujer que es adicta a las compras en línea. Y me despido con una reflexión. No importa el color que profeses políticamente. Un hombre acaba de ser sentenciado a cadena perpetua porque gracias a él se enriquecieron muchas gentes, él mismo, pero mató a mucha gente por la trata del traspaso de la droga en México hacia los Estados Unidos. Felicidades a este grupo maravilloso en Estados Unidos que hoy le da sentencia, o más bien en unas semanas le da sentencia a este hombre. Wow. Pues Dani, te voy a invitar nuevamente. Muchísimas gracias. Al contrario, y gracias a discúlpame ustedes. por la espera. Queremos No que te regreses, preocupes. nos contactamos para que nuestra gente seguramente, si tienen preguntas o dudas, escríbanos. Y bueno, nos despedimos de su programa. ¿Y qué pasó ayer? Nos escuchamos y vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en punto y el próximo martes en Tomando Café con Isabel. Pásenla bonito, diviértanse y no exageren. Buenas noches, gracias. Gracias, muy amables por todo. Gracias, adiós.
sintonizarnos el día de hoy. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y recuerda seguirnos en redes sociales. ¿Y qué pasó ayer?